Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasar 100 horas en Pokémon Escarlata. Este juego es bastante completo y creo que en estas 100 horas vamos a poder sacarle mucho jugo a la nueva generación. Estos serán los objetivos para este vídeo: terminar la historia del juego, hacer el postgame, completar la Pokédex, subir a un Pokémon a nivel 100, aprobar todos los exámenes de la academia y capturar un Pokémon Shiny. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo conseguís encontrar. Muy bien, empezamos. Empezamos en casa, de chill. ¿Cómo que de chill? Pero bueno, Nada de chill, que estamos a final de año y sigue pasando que la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritas. Si os gusta mi contenido podéis suscribiros para ayudarme a llegar a mi meta de 151.000 suscriptores para antes de que acabe el año. Hablamos con nuestra madre, se nos presenta Clavel, el director de la academia a la que vamos a empezar a ir, y tras un poco de charla nos presenta los iniciales de este juego. Conoceremos también a Mencía, nuestra rival, y tras elegir al bueno de Quaxly como nuestro inicial, derrotamos a esta pava. En mis tiempos la gente no se peleaba. Que sí, abuelo, que sí. Tendremos nuestra primera captura del juego, este Lechonk. Y tras capturar toda cosa que se moviese por aquí, seguimos. ¿Qué ha sido eso? Bajamos a la playa donde nos encontramos con tremendo lagarto al que le damos nuestro bocata para que se cure, y ahora nos vamos con este por una cueva. ¿Tú qué haces en mi barrio? En mi barrio yo domino y en el tuyo marco estilo. Salimos de la cueva, conocemos a Damián, este pavo de aquí, y tras derrotar a su ardilla y avanzar un poco llegamos a las puertas de Ciudad Meseta. Niño, atento, ¿qué vas a flipar? Tremenda bombilla de los chinos, ¿no? Y así llegamos a Ciudad Meseta. Niño, ¿quieres probar miel de combi? La primera gratis. Me dijeron que cuando saliera del pueblo me iban a tentar con el pecado. Ayudamos a la pava esta de la mochila de Eevee y ahora sí entramos en la academia. ¿Pero qué les pasa en las piernas? Hablamos con Mencía para empezar la travesía de la victoria y aquí con Damián, otro personaje importante, para empezar la senda legendaria. Uy, número desconocido. Hola, soy el príncipe de Kalos y necesito tu cuenta bancaria para salvarme. Te devolveré el doble del dinero que tengas. Claro, ¿qué podría salir mal? Hablamos también con Clavel, quien nos presenta a otro personaje importante, la profesora Albora. ¿Mami? Sorry, ¿mami? Mencía nos enseña nuestro cuarto y tras varios días haciendo quién sabe qué en la academia, nos mandan en busca de nuestro tesoro, lo cual va a ser la excusa perfecta para no volver a clase en mucho tiempo. Y así a las casi 2 horas empieza oficialmente nuestra búsqueda del tesoro. Capturaremos a todo ser vivo que nos crucemos y tras un poco de viaje llegamos a nuestro primer destino, el pueblo de la primera medalla. Chico, ¿estás listo para esto? Claro, esto va a ser epiquísimo. Adelante, ve al sitio de combate. Chico, ¿no estás listo para lo que se te viene? Uf, esto va a ser brutal. Pero ¿cómo que tengo que empujar una aceituna? Después de tremenda prueba, nos pegamos con la primera líder, a la cual vencemos bastante easy con Bibilon. Train, ¿acabas de ganar? Sí. Buah, si es que estás hecho un pro. ¿Y esta cómo se ha enterado? Participaremos en incursiones para seguir con la Pokédex, evolucionaremos al bueno de Quaxly y seguiremos nuestro camino. Oye, Train, ¿te acuerdas de que me ibas a ayudar? Claro, claro. Volvamos a lo importante. Subimos tremenda torre para encontrarnos con este Gimme Goal y pillar moneditas, y un poco más tarde llegamos al segundo pueblo. ¡Hostia, Train! Sabía que ibas a venir aquí, jaja. Jaja, lo sé todo sobre ti. ¿Auxilio? Y tras hacer la prueba de este sitio, que es irse en busca de unos girasoles, nos toca el segundo combate de gimnasio, el cual fue exactamente igual que el primero, siendo Bibilon la estrella del equipo. Me encontré una aparición masiva de Applin, lo cual ayudó mucho a conseguir a este Pokémon que de normal es pesado de buscar, y tras pillar a todo ser vivo de esta playa, entramos en Ciudad Leudal. ¡Te estoy viendo! ¿Quién ha dicho eso? Uy, Train, qué casualidad. Ni un paso más, Soloka. Nos daremos tremenda vuelta por la ciudad con nuestro Paumo para que evolucione en Paumot, mi clon de Pikachu favorito junto a Pachirisu, y tras esto nos vamos al gym para hacer la prueba. ¡Olichiwa, mi peña! Ups, es bastante más original que mi buenas, gente. GG, noob. What the... Buscamos al bueno de Clavel por aquí y tras hacer esto nos toca pegarnos con la líder, aunque con el excavar de Paumot y el bueno de Bibilon tampoco nos supuso un reto. Olichi bye, noob. Chico, ¿no serás tú el Train ese? ¿Sí? Pues eres muy poca cosa para lo bien que me hablan de ti. ¿Disculpa? Y a las casi 6 horitas de juego ya tenemos unas pocas medallas y casi un cuarto de la Pokédex, ni tan mal. Seguiremos nuestra aventura escalando molinos, atravesando valles y enfrentando tremendo desprendimiento que superamos
aprovechamos porque somos tremendo pro para encontrarnos con esta cigüeña a la que mandamos a pastar de una. Train, por fin vienes a ayudarme. ¿Y tú quién eras? Derrotamos al pollo y conseguimos una hierba que usaremos de aderezo para este bocata torrico que se zampa Coraidon, y gracias al cual aprende a nadar. Cero lógica, pero no voy a discutirlo. Train, veo que estás cuidando a Coraidon. Sí, Damián le ha hecho un bocata. ¡De locos! Avanzamos un poquito teniendo otra llamada de Damián. A este punto no sé quién me acosa más, si Mencía o este pavo. Y tras atravesar el desierto llegamos a Ciudad Cántara. ¿Qué he dejado el puchero en el fuego? ¿Pero qué puchero ni puchera? Esta tía nos da la cartera del líder y nos manda a perseguirlo. Así que nada, nos damos una vueltecilla hasta Pueblo Marinada. Loco, menos mal que me has traído eso. Píllame unas algas. ¿Algas? ¿Eso que se te pegan los pies en la playa? Las pillamos, se las damos y ahora nos volvemos a la ciudad para pegarnos con él por la cuarta medalla, la cual conseguimos ganar gracias al bueno de Paumod y a esta Olive. Ya decía yo que este olor me sonaba. Dios mío, qué creepy eres. Nos daremos otra vueltecilla subiendo torres para conseguir monedas, que vamos a necesitar muchas para evolucionar a Gimme Goal. Y aprovechando que estamos por aquí, nos vamos a pegar con tremendo cangrejo. Train, este ya es el segundo. ¡Hostia, qué susto! Me había olvidado de ti. Lo derrotamos, pillamos la segunda hierba esta, y tras dársela a Coraidon, quien ahora sabe correr, Damián nos muestra por qué está tan interesado en esto. Resulta que su perrete está muy enfermo, al borde de decir bye bye para siempre, y Damián lo quiere curar. Tu trama acaba de mejorar muchísimo. Y como ahora estoy preocupado por ese chucho, nos vamos a ir a por otro de los Pokémon grandotes estos, este gusano. Hola. ¡Hostia de nuevo! Ponte un cencerro o algo, porfa, que me asustas. Preparamos otro bocata, gracias al cual Coraidon ahora puede saltar más alto y el buen perrete se cura un poquito. Mucho ánimo, chico. Todo esto lo hago por ti. ¿Y yo? Y solo por ti. Pero bueno. Volveremos a lo nuestro pillando más Pokémon para completar Pokédex y a las 8 horas y 25 minutos ya tenemos 110 de los 400 Pokémon. Ni tan mal. Y al fin llegamos al siguiente pueblo. Bueno, me voy a pedir una burger de pollo ahí torricolina. Y ahora nos vamos para el gym. Anda, qué casualidad. Amiga, esto tiene que acabar aquí. Afrontamos la prueba, que es pedir comida en el mesón, y tras hacer bien el pedido nos toca pegarnos con mi líder de gimnasio favorito de este juego, Laureano. Aunque Paumod, con algo de ayuda del encanto de Gardevoir, fue suficiente para ganar este combate. Nene, he visto tu combate y no eres moco de pavo. ¿Qué dice esta de un moco? Pero para ver si eres bueno de verdad, te vas a pegar con Mencía. Hacemos el combate, Sagita nos da el visto bueno y ahora nos vamos a la sierra para capturar a un montón de Pokémon nuevos y poder llegar así al siguiente pueblo, Ozkailu. ¿Qué pasa, Train? Y este random. Y ahora nos toca la prueba de aquí, caldear el ambiente. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía. ¡Que se vaya a su pueblo! Pero bueno. Y así hacemos que aparezca la líder, contra la que tendremos un combate doble que ganamos gracias a Paumod y Quaquaval. Nos vamos a ir al desierto para pegarnos con otro de los Pokémon grandotes, Colmilargo. Oye, que ese Pokémon es del foso de Paldea. ¿Pero qué me narras? Mira, Train. Fabuloso. Nos preparamos otro bocata, Coraidon aprende a planear y el perrete no mejora, pero tampoco empeora, así que todo Gucci. Seguimos nuestro camino hasta llegar al siguiente pueblo, donde tras hablar con Mencía, quien casualmente también estaba aquí, nos tocará hacer ejercicio fuera. Y tras esto tendremos otro combate de gimnasio, el cual ganamos gracias a Gardevoir. Nos volvemos a Ciudad Leudal para comprar ingredientes y luego nos vamos aquí. Hola, soy el príncipe de Kalos de nuevo. Mira que me tienes secuestrado aquí cerca, a ver si te puedes pasar para salvarme. Oh, Dios mío. Nos vamos a preparar tremendo ultra bocadillo de arroz con curry para que nos aparezcan un montón de Chansey con los que podremos levear un rato. Y ahora nos iremos a por la última medalla. Sabía que si me quedaba esperando aquí aparecerías. Niña, que me olvide. Y tras hacer un poco de slalom nos toca pegarnos con Grusha, al que derrotamos con Paumod gracias a ir un pelín por encima de nivel. Niño, te falta la liga. Ve corriendo, no te la vayan a cerrar. Nah, paso. Ajú, qué mala que tiene. Y vamos a pasar para irnos a por el último Pokémon gigante, este Dondozo. Uy, casi no llego. Creo que habría dado igual. Derrotamos a Dondozo y al Tatsugiri que se había zampado, y ahora sí pillamos la última hierba, con la que Coraidon aprende a escalar, y el perrete por fin se termina de curar, y aquí está, sano como un roble.
Emotional damage. La profe nos llama para mandarnos a su laboratorio, así que nos piramos allí junto a Damián, y aquí nos sueltan textacos sobre que tenemos que ir al foso de Paldea a verla, aunque como todavía no somos ni campeones ni nada, pues como que no es plan. Damián nos ha dicho que quiere hablar con nosotros fuera, pero vamos a pasar un poco de él y nos vamos a ir a recorrer los territorios del Team Star, que hemos pasado mucho de ellos. ¡Auxilio! ¡Mi desmayo! Derrotamos a Anan, el primero de los jefes, quien resulta que quiere ser un DJ o no sé qué, aunque tampoco es que nos importe. Y tras esto derrotamos también a Melo, a Genzo, el que hizo los trajes de esta peña, y a Gus. Y es aquí donde nos enteramos del drama del Team Star, quienes eran unas víctimas de bullying que le hicieron frente a sus agresores, pero por cosas de la vida al final los tratan a ellos como si fueran malos, aunque en verdad son todos tomajos. Cosas que pasan. Derrotamos también a Erin, la última de los jefes del team, y recibimos la llamada del príncipe. Oye, que todo era broma, me quedo con tu dinero. Si lo quieres de vuelta, vente a la academia por la noche. Hemos sido engañados. Vamos a aparcar eso de momento y nos vamos a volver con Damián. Oye, ¿vamos a combatir? ¿Cómo dices? ¿No acabamos de salvar a tu perro? ¡Tú eres tonto! Con Tauros conseguimos derrotar a su ardilla de un par de golpes, Twillows consiguió derrotar a su Scobilane, mientras que Arboliva acabó con su Garganakel. Su Toadscrawl one-shoteó a Paumod de un crítico, aunque gracias a Arboliva y Tauros cayó también. Su Cloyster derrotó a Arboliva, aunque cayó por Gardevoir, y por último Tera cristalizó a Mabosstiff, al igual que nosotros a Gardevoir, con quien lo derrotamos con beso drenaje. Tanto viaje para curar a tu chucho y de buenas a primeras lo usas en un combate para que acabe igual. ¡Idiota! Y ahora nos vamos a la escuela para afrontar al falso príncipe de Kalos. ¡Era yo todo el tiempo! ¿Dio? ¿Qué dio? ¡Ni día! Nos pegamos con el bueno de Clavel, quien resulta que nos mintió sobre su falsa identidad, así que supongo que todo ok. Y una vez se hizo de noche entramos en el colegio para enfrentarnos al auténtico falsante. ¡Hola! ¿Y esta quién es? A su Umbreon lo debilitamos a pura patada baja de Paumod, a su Flareon con el bueno de Quaquaval, a Jolteon con el bueno de Paumod también, a Vaporeon con un par de Mega Gotar de Arboliva, a su Leafeon le bajamos el ataque con encanto de Gardevoir y lo terminamos con Quaquaval, y por último nos saca Sylveon, al que Tera cristaliza, aunque con un golpe de Quaquaval y un par de Volteo Cruel de Paumod lo dejamos KO. Clavel le dice que de qué va su rollo, aparece la peña del Team Star para conocer a su auténtico líder, Noah, quien lejos de ser el príncipe de Kalos tan solo es una hacker que seguramente nos haya robado todo nuestro dinerillo. Aunque dado que el Team Star no son en realidad malos, Clavel les perdona y les permite seguir haciendo sus paranoias por la región. ¡Ea! Otra ruta terminada, ya solo nos queda la liga. ¿Para qué estás aquí? ¿Para hacerme campeón? ¿Te gustan los Pokémon? Pero bueno, que nos ha echado. Y tras repetir el examen y mentir sobre la última pregunta, nos da el visto bueno y nos deja pegarnos con los miembros del alto mando. Cayena, Pola, Laureano y Esperio cayeron sin demasiado problema, y tras esto nos dejaron ir a por la supercampeona. Hombre, ya era hora de que apareciera. Chica, que tenía un drama con un pavo que curó a su perro para luego usarlo en combate, y un príncipe que no era un príncipe. Perdona, ¿me ves cara de diario? No. Pues no me cuentes tu vida. Su espada nos one-shotea a Zwilot de una hostia, aunque con Paumod y Gardevoir conseguimos debilitarlo a Easy. Kingambit nos quita mucho de una hostia, aunque tras Tera cristalizar y un beso drenaje le debilitamos y nos curamos bastante. Su Avaluz cae de un golpe crítico de beso drenaje, su Gogout también cayó de un par de hostias, su Veluza nos dio tremendo golpe crítico, aunque también conseguimos debilitarlo, y por último sacó a Glimora, al que Tera cristalizó, pero también conseguimos derrotarlo con nuestro Gardevoir. Y ahora que tenemos el título de campeones, nos toca hacer el último combate de esta ruta, enfrentarnos a la campeona y nuestra rival, la acosadora pero buena gente, Mencía. Y este no fue un combate demasiado justo para ella, puesto que inflamos a Gardevoir con algunos objetos que teníamos en la bolsa para hacer de ella una bestia, y así, uno a uno, pudimos derrotar a todos los Pokémon que Mencía nos sacó a combatir. Mencía está súper contenta de tener por fin a alguien a su altura, aunque deberemos darle las gracias a la boticaria Chansey por los objetos que hemos usado. Y ya de nuevo en nuestro cuarto nos contacta Damián para quedar, y a las 19 horas y 29 minutos por fin nos vamos a las puertas del área 0, donde nos reunimos con Damián, Mencía y Noah para empezar la última misión, bajar hasta el fondo del foso en busca de la profe. Por el camino nos tendremos que enfrentar a algunos Pokémon, desbloqueamos también unos cosos de seguridad que la profe nos ha pedido que hagamos, y así, una vez bajamos al fondo, abrimos el último portal. ¿Pero qué son estas cosas? Y agarraos al asiento que vienen curvas. Al entrar aquí nos enteramos de
de que esta no es la profesora real, sino una IA que la está sustituyendo, dado que la de verdad falleció varios años atrás en una misión en busca de Pokémon del pasado, y yo comprándome la escarlata por esta señora, así no se puede. Entramos con la IA en la sala de la máquina del tiempo que prepararon la profe y ella, y aquí nos dice que debemos cargarnos todo, pero que ella nos atacará por el protocolo de defensa o no sé qué. Así que nada, nos toca pegarnos con la IA de la profesora Albora. Empieza con Reptalada y nosotros con Quaquaval, con quien atacamos con danza acuática. Nos contesta con puntapié, pero otra danza acuática termina con él. Cambiamos a Arboliva y ella saca Colagrito. Nos golpea con puño drenaje, lo cual activa nuestra habilidad y usamos desarrollo. Otro golpe, nos curamos con Mega Agotar y tras otro puño drenaje más atacamos con pulso de campo. Nos pega de nuevo, pero con un último pulso de campo terminamos con él. Cambiamos ahora a Tauros y ella saca Melena Leteo. Nos golpea con bola sombra, nosotros con buena baza y ahora cambiamos a Zuilos, quien recibe una bola sombra y joya de luz. Fallamos triturar y otro golpe nos debilita. Sacamos ahora Paumot, con quien recibimos una bola sombra y contestamos con Volteo Cruel, debilitándolo. Cambiamos ahora a Tauros y ella saca a Furioseta. Atacamos con Furia Taurina, ella contesta con Giga Drenado, pero con otra Furia Taurina lo dejamos KO. Cambiamos ahora a Quaquaval y ella saca a Pelarena. Nos golpea con Chispazo, paralizándonos y nosotros con danza acuática, dejándolo KO. Por último cambiamos a Gardevoir y ella saca a Bramaluna. Teracristalizamos en Hada, nos golpea, pero con un beso drenaje conseguimos debilitarlo y terminar el combate. Llegan Damián y los demás, quienes se enteran de que esta no es la profe, sino una IA, y lejos de explicarle a Damián lo que le pasó a su madre, se activa un último protocolo de defensa, por lo que ahora sí que tendremos el combate final de la historia principal, la lucha contra el programa Defensa del Paraíso. Saca a Koraidon, nosotros no podemos usar ninguna Pokéball salvo la que contiene a nuestro Koraidon, ya que técnicamente no es nuestro, pero eso es solo un detalle. Koraidon adopta su forma de combate y tras una dura lucha en la que sobrevivimos con solo un punto de vida por el poder de la amistad, teracristalizamos a Koraidon en tipo dragón y atacamos con una Tera Explosión con la que conseguimos poner fin a todo esto. La IA de Albora se va al pasado a hacer vete tú a saber qué y los demás salimos de aquí a toda pastilla. Y así hemos conseguido terminar la trama principal. Al volver a la academia nos reclutan para empezar el postgame. Ahora nos toca ir a todos los gimnasios de nuevo para hacerle el trabajo a Sagita y que así el resto puedan preparar un torneo especial. Así que a las 21 horas y 6 minutos empezamos con esto. Uy chico, estoy hasta el bibilón de tener que ir flojo con la gente por ser la primera líder. Pero señora, que este vídeo lo ven niños. Pero nene, ¿por qué estás haciendo el trabajo de la jefa? No sé. ¿Te han subcontratado? ¿No? La dura vida del trabajador, si es que no hay justicia. ¿Es que la pava esa no quiere verme o qué? ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Has venido en lugar de Sagita? Sí. Triste. Oh, tú por aquí. Vente, que vas a ser la estrella invitada de mi directo. ¡De locos! Tremendo noob, ¿que no? Pero bueno. Nuestro combate fue puro arte, pura pasión. Amigo, que me quiero ir a mi casa. Menos mal que no ha venido Sagita, me quita protagonismo. Pero no era yo el prota de esta historia. Y ya con todo esto listo, nos vamos a hablar con Sagita. ¿Quién te ha causado mejor impresión? Laureano. ¿Quién? Ahora sí, ya hemos terminado con esto y podemos empezar por fin el torneo del postgame, la gran pugna académica. Aquí nos pegaremos con Damián. Deja de sacar a tu perro a pelear, soburro. Con el tutor y con la profe de combate, para al final tener el último combate contra Sagita, aunque tampoco fue una cosa loca. A su espadra lo debilitamos con Gardevoir, a su Kingambit con Tauros, a su Gogout con Koraidon, a su Veluza con Arboliva, su Avalugg debilitó a Paumot, aunque con Tauros lo conseguimos derrotar, y por último su Glimora también lo debilitamos de una furia taurina de nuestro toro. Y así a las 29 horas y 49 minutos conseguimos terminar el postgame de Pokémon Escarlata. Ahora nos dedicaremos a pegarnos con cientos de Chansey para rellenar Pokédex a base de evolucionar a los que ya tenemos atrapados. Haremos un intercambio con esta chica para conseguir un Haunter que evoluciona a Gengar, y en una vuelta que nos damos por el desierto conseguimos encontrar a este Rufflet Shiny al que llamamos Rufufu, completando otro objetivo del vídeo. Nos daremos una vuelta por el área 0 para pillar a los Pokémon Paradoja, recorreremos Ciudad Meseta para abrir unos cuantos huevos de Pokémon que también nos faltan, e incluso conseguiremos algunos por intercambio mágico, como a los otros iniciales. También nos iremos al foso de Paldea para pillar a cierto Koraidon agresivo que vive aquí abajo, nos pasaremos a los Shiny del anterior vídeo
vídeo para tenerlos por aquí para cuando los vaya a cambiar con los ganadores del concurso, que sigue activo hasta el 25 de diciembre de 2022, os lo repito por si acaso. Y ahora nos vamos a ir a sacar a todas estas estacas tan feas que hay repartidas por la región, para así poder enfrentarnos a los legendarios, siendo el primero de todos Wo-Chien, al que conseguimos capturar más o menos easy. También pillaremos las estacas azules para conseguir al segundo legendario, Chiyu, y estas amarillas para pillar al tercero, Ting Lu. Y por último pillamos las del cuarto legendario, Chien Pao, para así conseguir por fin a los 4 legendarios de Buckle. Y como creo que nos merecemos un descanso, vamos a hacernos tremendo picnic con nuestra peña. ¿Pero y ese? Hombre, Train, tú por aquí. ¡Hombre, ya iba! ¡Tú por aquí! Así que aprovechando que tenemos visita, evolucionaremos a nuestro delfín en Palafin e intercambiaremos a todos los paradojas del pasado con los del futuro y demás Pokémon exclusivos con este buen señor. ¿Te hace un bocata? De locos. Y tras tremendo tentado contra el buen gusto, nos despedimos de Jaiba de la forma más macha posible. Daremos tremenda vuelta por toda Paldea buscando las últimas monedillas de Gimme Gold que necesitamos y así por fin lo evolucionamos en Goldengo. Nos vamos a la escuela donde tras hablar con el tutor y enseñarle la Pokédex nos da el amuleto Iris. Y Clavel nos dará también un diploma por haber completado la Pokédex de Paldea. Y aprovechando la buena racha, daremos caramelos a Quaquaval para que así pueda subir al 100, cumpliendo con otro objetivo más. Y ahora nos toca la parte más pesada de todas, los exámenes. Chicos, ¿sabéis que los Pokémon salvajes están comúnmente en la hierba alta? Impresionante. Aprobamos así biología con un 4 sobre 5. Niños, ¿sabéis que los ataques súper eficaces hacen más daño? Estos son matemáticas. Esto lo aprobamos con un 5 sobre 5. Chicos, hace años hubo un rey muy malo. Por fin una clase interesante. Historia un 5 sobre 5. Welcome to toda la gente. Oh Dios mío. Un 5 sobre 5 también en lingüística. ¿Nos pegamos? ¿Y este flashback de Mencía? Otro 5 de 5 en combate. ¡Vive el arte con intensidad! Demasiada intensidad. Yes. Otro 5 de 5 en arte. Pillad las pociones del suelo si necesitáis sobrevivir. ¿Pero qué me narras? Y un 5 de 5 en hogar. Ahora sí, a las 62 horas y 51 minutos hemos conseguido terminar con todos los objetivos de este reto. ¿Y qué vamos a hacer en todas estas horas? Sí, Shiny Hunt. Participaremos en incursiones para conseguir algunas especies especiales, incluso encontrando algún que otro Shiny de esta forma, y gracias a los bocatas de Shiny podremos pasear por apariciones masivas y encontrarnos con cosas como este Makuhita. También encontré un Glimmora Shiny en el foso de Paldea, aunque Quaquaval se portó mal y no guardé antes de luchar, así que este por desgracia no lo pillé. También cayó un Swablu e incluso algunos de los Paradoja, como Melena Aleteo o Colagrito. Y en las últimas horas intenté conseguir un Shiny de huevo, aunque tras casi 12 cajas no apareció nada, un final un poco agridulce. Pero antes de terminar de verdad, nos iremos de compras para cambiar este look tan simplón que tenemos. De locos, ¿que no? Y ahora sí, con el reloj marcando las 100 horas de juego, terminamos este reto. Ha sido muy divertido y me parece que este juego tiene mucho que ofrecer incluso sin DLC, que todos sabremos que acabará cayendo alguno. Y la verdad es que los estoy esperando con ganas. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!